y gran defensor, de gloria vestido te damos honor. Load su amor, su gracia cantad, vestido de luz y de majestad, su carro de fuego en las nubes mirad, refulgen sus huellas en la tempestad. Bienvenidos nuevamente, creo que ya estamos todos casi. ¿Por qué les decía yo que en este momento, si hablamos de la gente de poder, de influencia en el mundo, la última barrera que tiene el Estado profundo o el nuevo orden mundial que se ha venido gestando desde hace muchos años es Donald Trump? Bueno, pues es el único prácticamente líder que está haciendo esto. En lo próximo que vamos a analizar, les voy a dar datos muy interesantes sobre el contexto, el trasfondo, incluso familiar de este hombre, cómo él llegó al poder, los primeros decretos o mandatos que él cumplió cuando llegó, órdenes que él dio, lo que ha estado haciendo en todo esto que está sucediendo en el mundo, peleando batallas. Y no se trata de izquierda y derecha. Por eso les dije la vez anterior, esta no es una lucha entre izquierda ni derecha. Hermanos, esto es una lucha entre el bien y el mal. Obviamente, se van a valer de muchas cosas que él tiene en su pasado. Donald Trump, o Trump, como se dice, en su pasado no fue un hombre que vivió rectamente. Sin embargo, hay un momento en la historia en que él cambia el rumbo de su vida y hoy está librando una batalla tremenda. Pero desde su llegada al poder, muchos lo compararon con Ciro. Bueno, yo pienso que no necesariamente pues debería ser comparado con Ciro, pero bueno, hay cosas allí. Los que lo comparan con Ciro son especialmente la comunidad evangélica pro Israel o pro templo. Es prácticamente quienes lo comparan con Ciro. Yo lo veo como un Jehú, alguien que fue levantado para juicio de reyes perversos que promovían el culto a Moloch, es el dios principal de los moabitas, y que dentro de su culto, yo sé que hay niños que nos están escuchando, no voy a dar detalles, pero ustedes, los adultos y los que disciernen un poquito más van a entender. Pero el culto a Moloch no solo era el quemar los niños para él en sus propias manos, era una estatua hueca que llenaban de bronce, que llenaban de madera, y cuando estaba al rojo vivo, ellos ponían los niños en las manos de Moloch para que fueran consumidos por el fuego. Los moabitas practicaban también la conducta de sus madres. Los moabitas
son descendientes, junto con los amonitas, son descendientes de las hijas de Lot. Y todos sabemos del incesto. Bueno, hay cosas tremendas, pero es increíble cómo el mundo en nuestros días, a través de Hollywood, cierto sector de la Iglesia Católica de poder, y cómo es la llegada del actual Papa, como este es prácticamente un servil del Estado profundo, y lo que él promueve junto con otros sectores religiosos y políticos prácticamente están protegiendo todo lo que son hechos que hay demasiada evidencia. Por ejemplo, recientemente, antes de todo esto que está pasando y estuvo pasando en Estados Unidos, pues se descubren niños abusados en túneles en Nueva York y en otras partes del mundo. Y todo esto está saliendo a luz justo en este momento, porque hay un hombre que tiene el valor, por decirlo así, para exponer cosas que otros no exponían, y obviamente no las iban a exponer porque eran parte de eso. Cuando analicemos todos estos detalles, van a ver qué extraordinario es el tiempo que estamos viviendo, y junto con esto, los reyes de Oriente, especialmente la China, está tomando el control. Es un hecho que el águila nueva, la águila joven, que representa a Estados Unidos, va a caer proféticamente, perderá el poder, y el dragón, los reyes del Oriente, especialmente la China, va a tomar poder. Esta pandemia y cómo ha sido administrada fue una gran oportunidad para China, pues compró y sigue comprando, y prácticamente no está comprando solo empresas poderosas, sino que está comprando naciones. Está tomando un protagonismo extraordinario, y los reyes del Oriente prácticamente son todos los aliados de Irán y especialmente China. Es interesante saber que los chinos vienen de los mongoles, de los antiguos mongoles, y que hay profecía bíblica, y que también podemos trazar la línea de donde ellos vienen. Cuando veamos todo esto, van a darse cuenta de cosas sorprendentes. La hora, el momento que estamos viviendo es increíblemente profético. Es el tiempo en que nosotros debemos de preparar. Ahora el Señor nos está dando una oportunidad, y esta es una oportunidad no solo para el pueblo de Dios, sino que también es una oportunidad para las fuerzas del mal. Es decir, que el reino de las tinieblas siempre está en una continua lucha. Y recuerden lo que Pablo nos dice. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra demonios. Literalmente, que son los que gobiernan y rigen. Es más, esta confederación de naciones que son mencionadas en el Salmo 83, es exactamente lo que se nos dice de los reyes de Gog y Magog, y ellos tienen un príncipe soberano, y todo esto es increíble lo que estamos viviendo. Hermanos, estamos viviendo los días proféticos más importantes. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Yo vengo diciendo desde hace unos 2 años que probablemente la segunda mitad del próximo año va a ser cosas mayores, peores, pero eso es mi apreciación, pero puede ser que suceda antes. Yo lo que les voy a recomendar, y es lo más importante, es que si has estado jugando a la religión, y si tu confianza ha estado porque fuiste parte de una religión, porque naciste en una familia cristiana, porque has leído la Biblia alguna vez, porque conoces algo de doctrina, te lo voy a decir como se lo digo a muchos: error. La única garantía que tenemos es de estar en Cristo. Estar en Cristo no tiene que ver con estar en una religión. Estar en una religión, bueno, eso es para cualquiera. Es más, el gran proyecto que tiene el Papa es crear una nueva religión. Prácticamente el Papa está siendo considerado como el nuevo Constantino, y no por los evangélicos o cristianos, por los mismos católicos. El Papa está considerado como el nuevo Constantino. Escuchaba a uno de los catedráticos de una de las universidades más importantes javerianas de los católicos,
Y este profesor de teología decía algo muy interesante. Decía que Constantino cometió un grave error y fue de crear un cristianismo nominalista, porque allí se perdió el verdadero sentido de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de poder, y para poder entrar a esa atmósfera de poder es indispensable el nuevo nacimiento. ¿Y qué fue lo que hizo Constantino? Decretar. Por decreto, él hizo que todo su imperio se llamara cristiano. Y en esta nueva religión, que es la religión de la ONU, que Francisco, el Papa Francisco, está promoviendo, prácticamente está usando los mismos, usando el poder y la influencia que tiene y que le otorga la ONU y todo esto que conocemos como el Estado profundo, que ahora podemos llamar una religión profunda también, le otorgan. Y él convoca a los reyes de la tierra para crear una nueva religión en la cual, ¿saben cuáles son las reglas que van a regir y los nuevos mandamientos? Los de la Pachamama. Yo sé que tal vez los de esta región de América, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, van a estar pensando que puede ser algo positivo. La Pachamama es pura brujería, puro ocultismo, es reino de las tinieblas. Ahora se develan en el Vaticano, no solo se aceptan estas cosas, sino que se develan hasta ídolos abominables como Moloch, como Zeus y otras cosas con la llegada de este Papa. Bueno, hasta los mismos católicos que manejan una línea un poco más conservadora y que estudian las escrituras, se dan cuenta que este hombre está haciendo exactamente lo mismo que hizo Constantino. Pero esto es mucho más profundo, hermanos. Es más profundo, ¿por qué? Porque en realidad la reforma protestante nunca fue un volver en realidad a las verdaderas raíces del cristianismo. Simplemente fue una reforma a la Iglesia Católica, y muchas de los credos, exactamente los 3 credos católicos, son los que se incorporaron en todas las denominaciones. Busque cuál sea el credo de cualquier religión y se va a encontrar que practican exactamente lo mismo. Es decir, que la misma religión protestante no es más que una hija de la Iglesia Católica, y por eso los católicos hasta los llaman los hermanos separados. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Hermanos, si tu confianza fue una religión, ahora no debe ser tu confianza. Jesucristo dijo: cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, hermanos. Y a quien vamos a rendir cuentas es al Señor. Nos vamos a enfrentar a batallas por nuestra fe. Quizás la mayoría nunca lo ha hecho. No se ha enfrentado a ninguna batalla por su fe. Tal vez cosas pequeñitas, tal vez la murmuración de alguien, tal vez que alguien no te habló, no te saludó, alguien te minimizó, cosas como esas. Eso no es nada. Los verdaderos hijos de Dios entraremos a una verdadera batalla, donde nuestra fe y nuestras convicciones serán probadas. Ahora no es el asunto ni siquiera de tus credos. Esto es más profundo, es de convicciones, porque a veces el credo puede estar desconectado de la convicción. La convicción es lo único que nos va a sostener. Fue la convicción la que hizo que Moisés se sostuviera como viendo al invisible. Escuchen, es la convicción la que abre los ojos espirituales para poder ver a Dios aún en las situaciones más complejas y adversas de la vida. Les puse el ejemplo de aquellos 3 jóvenes hebreos frente al horno de fuego. Nabucodonosor y sus serviles veían un horno que los iba a consumir, pero ellos estaban viendo otra cosa. ¿Y cómo lo sabemos? Por sus palabras. El Dios al que servimos es poderoso para librarnos de tu mano, oh rey. Esto no se puede ver con doctrina, esto no se puede ver con credos, esto es asunto de convicciones, es asunto de un corazón que está en una perfecta relación
con Dios, con el Espíritu de Dios. Y eso no se ve con ojos físicos. Y eso no te puedes enfrentar con tu experiencia ni con tu historia. No importa los años que hayas vivido, a un horno de fuego. Solo la convicción. Y la convicción no es más que el resultado de una verdadera y estrecha, profunda relación con el Espíritu de Dios que esté activa, que esté vigente. No es el pasado, es el momento. La convicción es algo del momento. Los credos pueden estar basados en historia, en doctrina y en conocimiento. La convicción está basada en la experiencia, en lo que se está experimentando en el momento, en una experiencia simultánea del momento. Y eso es lo que necesitamos. Te voy a animar a que examines tu vida y las áreas en tu vida donde necesitamos, cada uno de nosotros, cambios profundos. Y que sabes que por los años que llevas luchando con ello, no puedes hacerlo en tus fuerzas. Así que es el momento de volvernos a Dios. Tal vez para muchos sea necesario el ayuno, delante de Dios clamando, volviéndonos a Él en arrepentimiento hasta que su Espíritu Santo, no emociones, no unciones fingidas, no profecías inventadas que brotan de la mente y de las emociones, sino que el mismo Espíritu Santo sea el que esté llenando nuestros corazones. Quiero animarles en esta noche a que tomemos un compromiso. Los reyes del oriente están listos. El río Éufrates se ha secado. La gran batalla puede empezar en cualquier momento. El estado profundo, Apolión, el destructor, está muy enojado porque se les está confrontando, se les está exponiendo y se les está quitando ciertos poderes o libertades con las cuales estaban muy cómodos. Y esto dará lugar a una de las cosas que se mencionan en Apocalipsis, y es que Satanás va a ser expulsado del cielo y descenderá con toda su furia. Y recuerden que lo que se dice es que una tercera parte de los hombres de la tierra morirán. Pero hay una promesa para los fieles, y es que serán guardados como aquellos 3 jóvenes hebreos en la hora de la prueba. Apocalipsis nos habla de 10 días en los cuales Satanás con toda su furia va a descender. ¿Cuándo sucederán? No lo sabemos, pero lo que sí puedo decirles es que estamos viviendo en el tiempo en que esas cosas pueden suceder. ¿Cuánto? ¿Meses? ¿Años? No lo sé, pero no vamos a prepararnos cuando eso empiece a suceder. El tiempo es ahora. La mujer que va a dar a luz tiene que estar preparada, porque cuando los principios de dolores de parto empiezan, ella sabe que el parto es inevitable. Ha llegado el tiempo, así que hermanos, es cuestión de pocos días. El escenario está listo, la batalla más recia está delante de nosotros, y recuerden que nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Y ahora es cuando debemos de definir si vamos a pelear o a ser consumidos por el inicuo, por el destructor y por su sistema de iniquidad y de apostasía. Quiero también decirles, hermanos, que la salvación no es algo que se compra, es algo que se recibe, y que el pueblo que será salvo, en las Escrituras se nos dice que es un pueblo pequeño y humilde que confía en su Dios, que confía en su Dios. Los que recibieron a Jesucristo fueron los pequeños y humildes. Allí también estaba la conspiración y el estado profundo por los eneos, que eran los saduceos que controlaban el poder en aquellos días. Ellos mataron al Señor, pero algo pasó. Satanás nunca supo que la muerte del Señor era su propia destrucción. Hoy, el estado profundo y sus líderes piensan que la destrucción de Israel y del pueblo de Dios será su gran victoria.
pero tenemos de parte de Dios una revelación y un patrón. Ese será su fin. En el Armagedón, Jesús y sus ejércitos serán los vencedores. Él es el único vencedor. Y este es el momento de tomar la decisión de qué ejército, de qué lado, a qué ejército vamos a pertenecer. Y el ejército de Dios no es un ejército de cobardes y tampoco es un ejército que es amigo de las tinieblas. Es un ejército que ama la luz y que ama a su Dios y que ha aprendido a vivir con una continua renovación de su mente y transformación de su mente, permitiendo que Dios trabaje en su corazón. Oremos. Señor, quizás la mayoría de nosotros confiamos en nuestra religión, en las cosas aprendidas, pero Señor, tú nos dejas claro que separados de ti nada podemos hacer. Y la única forma de estar ligados a ti es por medio de tu Espíritu Santo. Cuando el templo estaba siendo reconstruido por medio de Zorobabel, de Josué, y tú les enviaste 2 ungidos, a Ageo y a Zacarías, el mensaje era claro, era examinar nuestros caminos. El pueblo debe examinar sus caminos y también debe saber que no es con ejército, no es con fuerza, sino por tu Espíritu. Hoy es el tiempo, Señor, en el cual necesitamos y debemos examinar nuestros caminos, los caminos de nuestro corazón y de nuestra mente. Y entender, Señor, que no es con fuerza humana ni con sabiduría humana, sino por medio del poder de tu Espíritu. Por favor, ten misericordia de nosotros en este tiempo, Señor. Únenos más a ti por medio de tu Espíritu. Si alguien, Señor, aún no ha nacido de nuevo, dale el nuevo nacimiento para que pueda recibir tu Espíritu, el Espíritu de Cristo, y pertenecer a tu pueblo, a tu ejército. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a concluir, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna petición de oración, algún comentario, alguna opinión, pues por favor, con toda libertad. Hermano Norberto. Sí, hermano Pablo. Estamos un poco tristes por el asunto de que estas cosas no las están topando en algunas congregaciones. No les hablan de este tema de la conspiración, para nada les han topado el tema Y muchos en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, pues, bueno, me incluyo, porque estamos dormidos, estamos en una ceguera espiritual tremenda y tenemos que levantarnos, que el Señor nos despierte de este sueño para poder apercibirnos y comprar ese aceite que necesitamos y que las escrituras sean abiertas para nosotros en este tiempo, ¿no? Amén. Porque alguna profecía está sellada, como Daniel dice, ¿no? Está sellada hasta el tiempo del fin. Así es. Entonces, necesitamos que el Señor nos abra los ojos y nos dé entendimiento y nos haga de los entendidos que Daniel mismo habla para poder... para resplandecer en el reino eterno. Exactamente, para resplandecer resplandecerán. Y poder huir de lo que nos viene, ¿no? Poder llegar a... O sea, qué glorioso sería poder ver la venida del Señor en persona. Amén. Entonces, les ruego a todos los hermanos, o sea, a todos los que estamos en este Zoom, que por favor o sea, tomen estas palabras en serio. O sea, yo mismo estoy poniendo ya en serio, o sea, estas palabras porque digo, Señor, ¿qué he hecho de mi vida? Tanto tiempo, Señor. ¿Qué hemos hecho, Señor? Entonces, uno se pone delante de Dios y reconoce que no estamos a la altura de los 3 justos que solo por sus méritos se salvan, de Noé, de Job y Daniel. Imagínese, hermano, cómo está el pueblo de Dios. Tenemos que volvernos a Él. Sí, hermano, estoy consciente y es por eso que yo les vengo diciendo. He tomado la decisión de no ser parte de ningún movimiento religioso
El comunismo le ha hecho mucho mal al mundo, es cierto, pero ¿saben de dónde nace el comunismo y la evolución? De la misma religión, de los reformadores, de las enseñanzas de los reformadores. La gente está confiada en su religión, es increíble. Hace más de un año yo me reuní con uno de esos que yo puedo llamar el rey de una religión, es uno de los potentados de una religión, y aquel día él llegó y dijo: Norberto, el jefe ha tomado la decisión de que no sigas ministrando dentro de esa organización porque incumpliste una norma. Y yo lo invité a analizar las escrituras, incluso algunas de las acciones que ellos han hecho, no solo en el Ecuador, sino en donde está la sede central. ¿Y sabe qué dijo? No vine para discutir, vine solo para cumplir una misión. No quiso analizar las escrituras porque confía en sus políticas y en su religión. Dijo: el jefe reconoce que tú tienes un ministerio de parte de Dios y no cree que el hecho de que esta organización hoy no quiera reconocerte como pastor significa que tú no tienes un ministerio delante de Dios. Luego fue a su sinagoga, digo yo, y saben, algunos tal vez de ustedes fueron testigos. ¿Y saben qué dijo? Norberto ha decidido no ser parte más de este ministerio, pero no es por ningún pecado. O sea, el pecado era contra la denominación, contra la organización. ¿Entienden el punto? A ese punto hemos llegado, donde ni el ministerio ni lo que Dios ha puesto como responsabilidad sobre un hombre es lo que determina que alguien pueda ser calificado para las religiones, sino sus políticas. Pero esto no es nuevo, esto es lo que pasó con Israel. Siempre pasó con Israel. ¿Qué hubiera pasado si los profetas, todos los profetas, se hubieran alineado con los principales líderes del pueblo en aquellos tiempos? Ninguno de ellos hubiera cumplido su ministerio y agradado a Dios. La religión, se los voy a decir de esta manera, es absolutamente nada. Y si tú crees que tu religión es algo, pues estás equivocando. Estás equivocando. Los judíos estaban muy seguros de su religión. ¿Y qué pasó con ellos? El reino les fue quitado. Y la primera venida de Jesucristo es claramente una advertencia para los que vivimos para su segunda venida. Si confías en tu religión, estás perdiendo tu tiempo y te vas a perder tú. Lo único que importa ahora es que Jesucristo sea real en tu corazón y en tu vida, y que la gracia de Él sea visible en nuestras vidas. Nada de lo demás te garantiza nada. Hermanos, no vivimos cualquier tiempo. Somos la generación final y seremos testigos para bien, como Daniel dice, para resplandecer, para brillar en el firmamento en la eternidad, o para perdición de la segunda venida de Jesucristo. La decisión es de cada uno de nosotros. Nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Así que los animo a volvernos al Señor Jesucristo y a poner a un lado la religión. Los precursores en el tiempo del fin serán como Juan. No estarán en las sinagogas, no estarán en los liderazgos, no estarán en la religión oficial, estarán en el desierto, estarán apartados de todo eso. Juan el Bautista estaba en el desierto y la palabra de Dios y el hombre que fue usado no estaba en la religión, no estaba en las ciudades, no estaba en el liderazgo. Para nadie Juan el Bautista era un líder, solo para Dios. Que Dios te encuentre, aunque sea en el desierto, pero que te encuentre en su propósito, en su voluntad y con un corazón que arde por su venida, por su presencia. Y el clamor más importante de la novia y del Espíritu es: ven, Señor Jesús, no tardes. ¿Está nuestro corazón clamando eso? ¿O está nuestro corazón diciendo: todavía no, Señor? Eso va a determinar si viviremos eternamente con Él o no. Terminamos.